Hemos llegado a la casa de un prestigioso periodista en Colombia, un periodista que se ha sacrificado en el estudio y el trabajo de la lengua española. Actualmente forma parte de la junta directiva del Círculo Periodistas de Bogotá, una de las agremiaciones más antiguas de periodistas en el país, donde han pasado periodistas de la talla de Hernando Santos, Guillermo Cano, periodistas que han estado muy cerca a este Círculo Periodistas de Bogotá. Hoy estamos con Rafael Galvis, precisamente. Rafael, gracias por atendernos, por estar con nosotros en este diálogo informal. ¿Los periodistas hoy en Colombia y en América Latina hacen realmente un buen uso del lenguaje? Mira, esa es una de las grandes preocupaciones actuales de mi trabajo y es que las universidades desafortunadamente no están muy comprometidas con preparar a sus estudiantes no solamente de periodismo, sino de derecho, de cualquier disciplina profesional, en escritura, en ortografía, en caligrafía, y entonces se ha deformado de tal manera el idioma que hay momentos en que es muy difícil la comunicación. Que eso también tiene que ver también para los periodistas de América Latina, periodistas hispanos que cubren información para medios en español en Estados Unidos. Mira, en general la profesión pura del periodismo se ha banalizado en España, estoy hablando de Iberoamérica, en Centroamérica, en los mismos Estados Unidos, pero en el idioma español, Argentina y Chile, por ejemplo, que brillaron con el manejo del idioma en su momento. Ya no hay, Esa ya no hay ese brillo. práctica se están relajando, perdóname, se están relajando y no hay una gran preocupación por un buen manejo del idioma. Claro está que no estoy hablando en general. Desafortunadamente hay muchos ejemplos de este tipo de periodismo, especialmente el radial y el televisivo. En el escrito hay un poco más de cuidado, sin embargo, es importante resaltar que nuestro idioma español, que hablamos hoy en día cerca de 600 millones de personas, ha entrado en una etapa de informalidad peligrosa, desastrosa, y cuando vienen las nuevas generaciones con procesos como el ciberidioma, ciberlenguaje, hoy en día utilizado, entonces el riesgo para todas nuestras lenguas es muy alto. ¿Cómo enfrentar esa lucha entre lo digital y lo escrito? Porque lo digital también necesita que se escriban las palabras correctamente, ¿no? ¿Cómo enfrentar esa lucha? ¿Qué Mira, vendría? mira en los pensum educativos de toda América Latina, hace 50 años, 40 años, se ponía muchísimo énfasis en el estudio de las raíces griegas y latinas, si no era el mismo idioma, el latín y el griego, Sí, ya no se que se está estudiando estudiaba. eso, ¿no? Cuando tú estudiabas el griego y el latín, entonces entendías perfectamente de qué se trataba el idioma español, así como las demás lenguas romances. Cuando los gobiernos quitan de la academia esta preocupación y esta práctica, se empiezan se empiezan a demoler las estructuras del idioma porque casi nadie se preocupa por llegar al fondo de la familia semántica de las palabras y su significado, su etimología. Entonces el idioma empieza a sufrir desgastes que hoy en día la academia no se preocupa tanto por contrarrestar. La universidad desafortunadamente se ocupa muchísimo de la tecnología, la academia en general, pero el idioma Menos en cultivar el idioma español. no ha sido cultivado, Ujú. no ha sido cuidadosamente tratado como correspondería. Varios libros ha desarrollado nuestro querido colega y periodista Rafael Galvis. Uno de ellos es este que tengo aquí en mi mano, Enriquecer el lenguaje, cultivar el idioma, diccionario inaccesible aplicado, tomo uno. Y él se pregunta aquí en la portada de este libro, cómo los grandes escritores hispanoamericanos han utilizado un léxico que no se debe olvidar. Esto forma también parte del trabajo
detalle, ¿no? De detalle. Y lo que tiene que ver también con otra publicación que recientemente también sacó, que se llama Versiculario, esta publicación. Versiculario, lírica para siempre. Ha venido construyendo una metodología interesante de entender y comprender y participar en el lenguaje español, ¿verdad, Rafael? ¿Cuál es la última producción que acabas de hacer? Gracias, Carlos. Mira, antes de hablar de mi última producción poética, quería referirme un poquito al diccionario inmarcesible. Hay un ejemplo para los colombianos y es que todos cantamos en nuestro himno nacional Oh Gloria Inmarcesible y desafortunadamente la mayoría no conoce el significado de la palabra inmarcesible. Esto quiere decir que se recita o se canta, pero sin conocer efectivamente el significado de la palabra que quiere decir exactamente inmarchitable. Nosotros cantamos en nuestro himno nacional, Oh Gloria Inmarchitable. Es decir, que Entonces, los colombianos estamos inmarchitables, ¿verdad? ¿O qué? el idioma debería ser inmarchitable, Carlos. No Todos los los, colombianos. todos los términos que el idioma español ha tenido en formación en más de 6 siglos, cerca de 90.000 palabras, de las cuales en el diario devenir de nuestra vida no usamos más de 1.000. Entonces es un idioma muy rico en giros, muy rico en términos, muy rico en significados, pero muy mal usado, muy poco conocido. Esto se ha descuidado desafortunadamente y entonces el trabajo de este diccionario apunta a eso. Enseguida, El de 14 versos dicen que es soneto es la última producción que usted acaba de hacer en antología, que seguramente la vamos a tener en la próxima Feria Internacional del Libro que se celebra ahora en los próximos meses aquí en Bogotá, Colombia, ¿verdad? sí es así, Carlos. Entonces, mira, hay un género poético muy valioso hasta hace algunos años y se trata del soneto, el soneto que está compuesto por 14 versos y que existen dos modalidades, que es la cervantina, que consiste en dos cuartetos, tres cuartetos y dos tercetos. Esa es la modalidad La modalidad cervantina. cervantina. La modalidad shakespeariana son tres cuartetos y un dístico, o sea, 4, 4, 4 y 2, para que de todas maneras suman 14. En este trabajo yo he desarrollado ambas técnicas, pero también he desarrollado una propia, y es que me salgo de alguna manera de esta camisa de fuerza que sería o el cervantino o el shakespeariano, y produzco mi propio soneto con un sistema de rima distinto, ¿Cómo? pero definitivamente lo importante es que el mensaje, la estructura, la conmoción el sentimiento que debe generar un buen soneto funcione, y entonces pues yo considero que es igualmente válido. ¿Y cómo lo llama usted? Bueno, es una buena pregunta, Carlos. No me he ocupado todavía de su nombre, pero yo no sé, alguien lo hará algún día. No, pues los lectores lo van a hacer Ok. seguramente cuando estén en esa revisión. A ver, ese cambio que usted hace a esos dos modelos de Cervantino y Shakespeariano, ¿cómo lo hemos reflejado en el soneto? A ver, un soneto corto. Bueno, Carlos, en la presentación del libro me ocupo exactamente de explicarlo, tratando de llegar a los lectores que conocen las estructuras del soneto y poniendo a su disposición mi nueva modalidad, y lo digo de la siguiente manera. 14 versos en órdenes soneto en la métrica antigua castellana o en la análoga justa shakespeariana, pauta que a estas líneas no someto. Porque el hado que crea los cuartetos en muchas voces su mente no dimana, no le llega a su tiempo el nirvana para acoplar continuo los tercetos. Mas como nunca existe lo perfecto, de sueto orden profanar prometo, ya que la regla hoy deviene arcana. En la utópica tarea que acometo, acaso misión mística o profana, venero el orden que del alma emana. Aquí estoy diciendo que mi soneto es conforme emana de mi alma
en el momento en que me siento a escribir. Bueno, Rafael, esta es la innovación que hemos seguido el rastro de este importante escritor y periodista colombiano, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá. Realmente es interesante para quienes nos siguen en esta plataforma digital entender cómo el lenguaje español se ha venido perdiendo en su rigurosidad y hay técnicos, académicos, periodistas que están trabajando por luchar y por renovar y por aprender y por dar a conocer cómo se puede restablecer nuevamente todo este buen uso de la escritura, ¿no, Rafael? Así es, Carlos. Una recomendación por ejemplo, para la gente que te está viendo ahora en América Latina y en Estados Sí, Unidos. Carlos, que piensen en el cuidado, en el cultivar el idioma tan bello que nos deparó la vida, que para que trascienda a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones venideras. 600 millones de personas hablando el idioma español no es poca cosa. En Estados Unidos el español hoy en día es la segunda lengua obligatoria en la academia, igual que en el Brasil. Muy pronto llegaremos a 1.000 millones de hispanohablantes. Y para esto hay que verdaderamente estudiar, conocer el idioma y enamorarse de él. Bueno, Rafael, muchas gracias por recibirnos en su centro de estudio. Y bueno, seguimos adelante en Generación News trayendo y siguiendo el rastro de personas, hombres y mujeres que están haciendo historia en América Latina y en el mundo. Muchas Gracias, gracias. Rafael.